Debo confesar que hoy tengo un mensaje corto. Normalmente me gusta estudiar bien, prepararme, pero últimamente he estado enfrentando ciertas dificultades. Tengo un recién nacido. La verdad es que Diana su mamá es la que ha estado ahí al pie del cañón con el bebé. Y bueno, de alguna forma espero poder agarrar ritmo yo también y recuperarme. Y voy a comentar algo, voy a tomar estos primeros minutos para hablar de una idea. Esto no estaba preparado. Me surgió ahorita que hablé con Pablo, estando allá afuera, sobre cómo esos días ya no regresan, ¿no? Como tienes un recién nacido por 28 días, por 3 meses, 6 es un bebé y ya, se acabó y ese tiempo no regresa. Y mucha gente me ha dicho, disfrútalo, porque ese tiempo no regresa. Y cada vez que Lucas se me queda dormido en el pecho, es una experiencia única y inigualable. Y si tengo que elegir entre eso y ponerme a escribir mi mensaje, adivinen qué he decidido. Hay una frase que hace mucho acuñamos aquí en la iglesia y es: sin familia no hay ministerio. Y queremos que forme parte de la cultura de esta iglesia. Sin familia no hay ministerio. No sirve de nada tener éxito en un ministerio si no llegas junto con tu familia, junto con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Entonces, afortunadamente el pastor sigue echándole ganas y él predica y él está aquí presente. Entonces, además un bebé pues crece muy rápido, entonces quiero creer que me voy a recuperar pronto, pero denme chance. Tengo que mejorar yo también, obviamente siempre hay algo que puedo hacer mejor, administrar mi tiempo, etcétera. Pero también me he puesto a veces a pensar, cuando a veces tengo una consejería o me invita un joven a su fiesta un sábado por la noche y yo tengo que predicar el domingo, a veces digo, no, es más importante ir a la fiesta de ese chavo, de ese joven. O si tengo una reunión familiar, prefiero ir a la reunión familiar y tal vez no desarrollar tanto un mensaje, porque sin familia no hay ministerio. Y la gente también es el ministerio. Entonces, he estado aprendiendo estos balances, que Dios me dé sabiduría, estén orando por mí, pero esto es algo que quiero que en la iglesia quede bien claro. Sin familia no hay ministerio, ¿sale? Hay cosas importantes y otras no tan importantes. No importa si tengo un mensaje corto o un mensaje muy largo, Dios también puede actuar a través de un mensaje corto. Amén. Bueno, ¿cómo ven si oramos para que Dios me ayude? Y empezamos. Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, por cada persona que está aquí, que ha decidido reunirse en tu nombre, Jesús, venir a aprender un poco más de tu palabra. Te doy gracias por el esfuerzo de todos los voluntarios que hacen posible estos servicios, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes y que nos recuerdes siempre que sin familia no hay ministerio. Que siempre pongamos por encima las prioridades que tú consideras más importantes, Dios. Y te pido, Dios, que este mensaje que tengamos, que tú nos hables, Espíritu Santo, ayúdame a hablar un mensaje que cambie la vida de las personas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen, voy a tomar poquita agua mientras el equipo de media les muestra una foto. Esta foto es de la graduación de la Universidad de Nueva Orleans, creo que es 2020 o 2019. Y podrá ser una foto común y corriente, todos muy felices, se graduaron de su licenciatura, pero hay una historia muy interesante detrás de esta foto.
Ruby Nell Bridges Hall, un nombre americano, fue la primera niña afroamericana en asistir a una escuela de blancos en Estados Unidos. Aunque desde 1954 la segregación por color de piel era ilegal, había estados del sur de Estados Unidos que todavía no implementaban estas leyes. Y en un esfuerzo por empezar a cambiar la mentalidad de la gente, el gobierno escogió a varias niñas y niños como candidatos para empezar a asistir a escuelas primarias. Aunque en realidad no había necesidad de una selección, pues el único requisito era tener 6 años, debían buscar a los niños y a las niñas pues más inteligentes para demostrarle a los blancos que ellos eran personas tal cual como ellos, con las mismas capacidades. Y después de una evaluación encontraron a 6 candidatos, pero solo uno decidió asistir a la escuela. Ruby Bridges, una niña de 6 años. Ella cuenta que la mañana en la que asistió a la escuela, policías federales tocaron a su puerta diciendo: buenos días, nos envió el presidente, venimos por Ruby Bridges. Ella dice que se subió al auto con ellos, la escoltaron hasta la entrada de su escuela. Y afuera de la escuela ya había manifestaciones en contra de este acontecimiento. Se escuchaban gritos como de horror, como de repulsión hacia esto. Niñas y niños empezaron a salirse de la escuela, la metieron rápido a la dirección y a lo largo del día los papás venían por sus hijos y los sacaban de la escuela. Para cuando Ruby salió de clases, la escuela ya estaba completamente vacía. Y todo porque una niña afroamericana había decidido asistir a su primer día de clases en la primaria. La primaria a la que asistió Ruby Bridges se llama William Fratz Elementary School y se ubica en el estado de Luisiana, en Nueva Orleans. Si podemos poner otra vez la foto de la graduación. Aunque el país de Estados Unidos sigue luchando contra el racismo, 60 años después, hombres y mujeres afroamericanos pueden estudiar en una universidad sin ser discriminados por su color de piel. Pero todo es gracias a la valentía y a la decisión de una niña de 6 años, Ruby Bridges. Ella actualmente tiene como 70 años, tiene una fundación y se dedica a defender los derechos humanos ahí en Estados Unidos. Hoy quiero hablar del poder que tiene uno. Y no me refiero a uno, sino a una persona. El poder que tiene una persona de crear un cambio. El poder que tiene para cambiar el ambiente de un lugar, de un grupo de personas. Frecuentemente pensamos que los grandes cambios en la sociedad son producto del esfuerzo de muchos. Y sí, eso es cierto. Pero todo empieza con una persona. Una persona. Siempre hay uno o una que decide hacer lo que nadie más se anima a hacer. En este caso, Ruby, una niña de 6 años, en medio de 6 candidatos, que por cierto eran 5 niños y una niña. Ella decidió asistir a esa escuela. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y todos están felices y contentos, te sientas y de repente entra otra persona y cambia el ambiente? Una cara, una actitud, un lenguaje corporal y cambia el ambiente de un grupo. Eso pasa en las empresas, pasa en el salón de clases, pasa en la iglesia, pasa en los ministerios. Una persona tiene la capacidad de cambiar todo un ambiente, para bien o para mal. Hoy vamos a hablar del aspecto que es para bien, ¿sale? Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16. Encontramos una historia donde Pablo y Silas terminan golpeados y encerrados en la cárcel
todo por liberar a una mujer de un espíritu de adivinación. Vamos a leerlo. Hechos 16, versículo 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel estaban de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Este es un mensaje profético para alguien. Si has estado pensando en suicidio o hay pensamientos suicidas en tu mente, no te hagas ningún daño. Aquí estamos para ti. Un paréntesis ahí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Me encanta esta historia. Este carcelero seguro vivió las 24 horas más intensas de toda su vida. Capaz que las 12 horas más intensas de toda su vida. Parecía un día de rutina, común y corriente, cuidando prisioneros, recibiendo órdenes, acatándolas. Mete a este prisionero, saca a este otro, amárralo bien. Y de momento llega un par de prisioneros, todos golpeados, posiblemente hasta encuerados. Dice el pasaje que les quitaron sus ropas y le pidieron que los resguardara muy bien. Dice que los metió a la celda más profunda en el calabozo y les aseguró los pies con grilletes. Y a medianoche empieza este terremoto. Imagínate la escena. Empieza un terremoto, se abren las puertas, se rompen las cadenas. Y el carcelero, al ver que todo estaba abierto, dijo: aquí quedé. O me mato yo o me matan, porque se me escaparon todos los prisioneros. Y estando a punto de suicidarse, Pablo le gritó y se detuvo. Estuvo a punto de tomar la peor decisión de su vida. Y seguido de eso, tomó la mejor decisión de su vida. A punto de tomar la peor decisión y al siguiente segundo tomó la mejor decisión de su vida. Decidió llevar el mensaje del evangelio a su casa, a su familia. Pasó de respirar de aires de muerte a respirar aires de vida. De un momento a otro pasó de intentar de acabar con su vida y terminó salvando la vida de su familia. El poder que tiene uno para generar un cambio en muchos. Sin importar la decisión que tú hayas tomado ayer, sin importar la decisión que tú hayas tomado hace 5 minutos, tú puedes tomar hoy la decisión más importante de tu vida. Y es una decisión que puede salvarte no nomás a ti, sino también a toda tu familia. El otro día mi mamá nos contaba en el grupo de jóvenes de 25 más. Por cierto, si tienes más de 25 y eres soltero, eres bienvenido a mi casa a la casa de los pastores, cada 15 días. Si quieres historias interesantes y emocionantes, ahí la pastora se puede quedar con nosotros un rato. Y ella nos contaba cómo es que llegó el evangelio a nuestra familia. Creo que ya contamos esta historia anteriormente, pero bueno, la contamos, no hay problema. Pero el evangelio llegó a mi casa gracias a una tía,
la mamá del primo que vimos ahí. Una compañera de mi tía, hermana de mi mamá, tenía una compañera americana que se llamaba Penny. Tenía 12 o 13 años, no sé, por ahí. Estaban en secundaria. Y Penny invitó a mi tía a estudios bíblicos en su casa. Y mi tía empezó a asistir. Y durante muchos meses ella asistía a la secreta sin que nadie supiera. Hasta que un día supieron que iba a haber un concierto cristiano. Mi mamá se enteró, su hermana se enteró, son 3 hermanas. Y dijeron, vamos a escuchar las canciones cristianas para robarnos unas canciones para la rondalla en la iglesia católica. Y ahí van al concierto y que se encuentran a mi tía. Ahí estaba también. Total que tuvieron un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios y ahí fueron transformadas. Pero mi tía llevaba meses asistiendo a esos estudios bíblicos e intercediendo por su familia. Y así fue como el evangelio llegó a nuestra familia. Ella decidió ser la primera en su familia. El poder que tiene una sola persona cuando toma una buena decisión. Producto de esa buena decisión, yo estoy aquí. Todos ustedes están aquí. Y cientos de personas se han convertido a Cristo por la decisión de una niña de 14, 15 años. Los grandes cambios inician por una sola persona, el poder de uno. Me pregunto si aquí hay personas como el carcelero o como mi tía, que serán el primero o la primera persona en llevar a Cristo a su familia, a sus casas. Me pregunto si de esas conversiones saldrán pastores, iglesias, misioneros, gente que va a traer el reino de Dios a esta tierra. No es ninguna locura lo que yo estoy diciendo, porque todos estamos aquí. Los grandes cambios empiezan con una persona. Posiblemente tú eres esa persona que va a llevar el evangelio a su familia. Y lo que necesitas es estar orando, intercediendo por tu familia, aunque lleve años, pero tú vas a ser el primero. Y es una decisión pequeña, pero que puede cambiar la vida de muchos. El poder que tiene una sola persona. Hay otra historia en el capítulo 10 de Hechos. Es una historia muy larga, no la vamos a leer, voy a intentar resumirla. Hay un hombre que se llamaba Cornelio, un centurión romano. Un centurión es un veterano de guerra que cuando era joven peleó para el Imperio Romano, ganó batallas, sobrevivió y le dan a su cargo entre 80 y 100 hombres. Y él se encarga de adiestrarlos, de movilizarlos, de entrenarlos. Es un rango medio del ejército romano. Después de ahí sigue una legión que está conformada por varios hombres como Cornelio. Y la palabra dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y aquí les quiero dar un poquito de contexto acerca de la Biblia. ¿Quién quiere aprender algo nuevo hoy? ¿Alguien? Bueno, hacia finales del primer siglo antes de Cristo, empezó a darse un fenómeno en el judaísmo que terminó beneficiando al cristianismo. Cuando los griegos y los romanos empezaron a conquistar todos estos reinos, no llegaban y exterminaban a todos como lo hicieron los asirios o los babilonios. Ellos le decían esta famosa frase, o copelas o cuello. Y si tú querías seguir viviendo, tenías que pagar tributo al imperio, o al griego o al romano. Pero no destruían la ciudad, no destruían los templos, simplemente ocupaban el espacio
pero tú tenías que estar pagando tributo. Y absorbían toda la economía del lugar, absorbían la cultura del lugar y también absorbían la religión de sus lugares. Entonces, aunque los griegos tenían a todos sus dioses, el panteón de los dioses, Zeus, nomás me sé Zeus, a ver, échame otro, Poseidón, ¿cuál otro? lo puse ahí, Hércules, no, Ares, todos esos dioses. Llegó el Imperio Romano y absorbió a todos los del Imperio Griego. Entonces ya tenías a Júpiter, tenías a Marte, tenías a todos ahí los dioses. Y tú como parte del Imperio Romano, pues tú agarrabas lo que te convenía, ¿verdad? Pero luego llegaron y absorbieron a los judíos y este Dios era muy distinto, era muy raro. Para empezar, no tenía varios templos, tenía solo uno. Y él demandaba una transformación moral. No solamente tienes que sacrificarle animalitos, también tenías que cambiar tu forma de ser. Y eso era algo nuevo para los griegos y los romanos. ¿Cómo que tengo que cambiar mi forma de ser? Y empezó a ser algo atractivo para un romano. Y empezó a haber gente temerosa de Dios, que no era judía, pero que se le hacía atractivo el Dios de Israel. Entonces, cuando tú encuentres en el Nuevo Testamento hombres o mujeres temerosas de Dios, eran hombres y mujeres que no eran judíos, pero que empatizaban con la religión judía y adoraban a Dios y aparte hacían justicia social, ayudaban a los pobres, apoyaban a las sinagogas, eran gente pues judía. Y digo judía porque se supone que tú no podías ser judío a voluntad. No podías entrar al templo, no podías realizar ciertos rituales que solo los judíos realizaban, pero les gustaba la esencia del judaísmo. Entonces Cornelio era uno de estos. Siempre que tú leas la palabra gentiles en la Biblia, se refiere a este tipo de personas. 99% de las veces es gente, no es completamente pagana, sino que son gente que conocen al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Entonces la historia nos cuenta que Cornelio llevaba 4 días orando y ayunando. Era alguien muy devoto. No sabemos si esa era su práctica normal o si estaba buscando algo de parte de Dios. Y recibió una visión de un ángel que le decía: ve y busca a tal persona en la casa de Simón el curtidor. Y mandó mensajeros. Y mientras llegaban estos mensajeros, Pedro, estando en la casa de Simón el curtidor, recibió una visión en donde básicamente Dios le decía: puedes comer de todo lo que tú quieras. Y Pedro, como buen judío, fiel a su tradición, sabía que no podía comer cualquier cosa. Dios le presentó así un taco de pastor, carnitas, le presentó varios manjares, ¿qué? Camarones, pulpo. Y Pedro decía: es que yo no puedo comer eso es inmundo. ¿Qué significará esta visión que Dios me está mostrando? Y él entendió que Dios le estaba diciendo que él ya no hacía acepción de personas. Sin importar si fuera judío o no judío, Dios ya aceptaba a todas las personas, sin importar su raza, sin importar su etnia, su religión. Llegan los mensajeros a la casa de Simón el curtidor, le cuentan sobre Cornelio. Pedro decide ir a la casa de Cornelio y estando ahí pues le comparte a él y a toda su casa. Y todos se convierten a Cristo. Ahora lo interesante no es que estos gentiles se convirtieron a Cristo, porque eso ya había sucedido antes. Lo que fue interesante es que fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó en gente no judía. Y todo gracias a un hombre, a una persona que decidió buscar fervientemente algo más de Dios. Alguien que no era judío,
Y gracias a eso el Espíritu Santo se empezó a derramar en la iglesia como nunca antes. Este acontecimiento fue clave para el cristianismo, pues se dieron cuenta de que Dios no hacía acepción de personas, ni por nacionalidad, ni por etnia, ni por religión. Y un avivamiento entre los gentiles comenzó con la iglesia primitiva. Y todo porque un hombre oraba y ayunaba fervientemente. El poder que tiene una persona, el poder de uno. ¿Cuántas personas crees que se necesitan para que haya un avivamiento? Una. ¿Cuántas personas crees que se necesitan para que haya un avivamiento en esta iglesia? Una. ¿Cuántas personas crees que se necesitan para que se transforme toda una ciudad? Una. Solamente se necesita una persona. Me dio mucho gusto ver en nuestra reunión de oración este miércoles pasado que no había una persona, había muchas personas. Más de 60 personas vinieron a orar por la iglesia. Y queremos ver esta iglesia crecer. Queremos ver avivamiento en esta iglesia. Queremos que Dios nos muestre su voluntad, hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo sé que en el siguiente mes, el primero miércoles de marzo, vamos a tener aquí 100 personas. Yo estoy seguro. Solamente se necesita una persona. ¿Saben por qué empezó esa reunión de oración? Porque una persona lo sugirió. Y una persona congregó a 60 y va a congregar a más para empezar una reunión de oración. Y yo estoy seguro que vamos a tener avivamiento en esta iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén. Una última historia. María Magdalena. Moni leyó un versículo relacionado a esto en la primera reunión. ¿O fue en esta? Fue en esta. María Magdalena fue la primera persona en anunciar la resurrección de Jesús. Dios tiene formas muy irónicas de actuar. En el mundo antiguo, si tú querías esparcir una novedad, una buena noticia, un chisme, usas absolutamente todo menos una mujer. Porque desafortunadamente en el mundo antiguo el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso que el de un hombre. En la antigua Grecia y en la antigua cultura romana, de hecho tú le pagabas a hombres para que hablaran bien de ti por las plazas. Si tú le pagabas a mujeres, la gente no te creía. No importa cuánto les pagaras a esas mujeres, nadie te creía. Y aquí está Jesús, no le pagó nada, y se pone a esparcir el mensaje más importante de la historia de la humanidad en una mujer. Fiel a su estilo, Jesús decide hacer todo al revés. El reino de Dios hace todo de manera contraria a lo que el mundo lo hace. Y se necesitó una persona para iniciar el movimiento más influyente de toda la historia de la humanidad. El poder de una persona, de una mujer. Gracias a ella estamos todos aquí. La noticia de la resurrección de Jesús llegó a nosotros gracias a ella. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Eres muy joven? La niña que vimos al principio tenía 6 años. ¿Eres mujer? Creo que ya les di bastantes ejemplos de lo que una mujer puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la excusa que ponemos cuando Dios nos llama a hacer algo que nadie ha hecho? Tal vez eres el primero en tu familia que se convierte a Cristo. Tal vez eres el primero en tu familia que va a tener un matrimonio en orden, un matrimonio fructífero, que florece. Tal vez eres el primero en tu familia que rompe con un vicio de alcoholismo, de drogadicción, de infidelidad. Tal vez Dios te está llamando a ti a ser el
primero en tener un título universitario, en empezar un negocio, en salir del país. Dios está llamando a personas a que sean el primero, pero no para que esa persona se jacte de sí misma, sino para que le sigan muchos más. Los grandes cambios empiezan con el esfuerzo, la valentía o la obediencia de uno. Nunca subestimes el poder que tiene una persona. Amén. Jesús es en definitiva el mejor ejemplo que tenemos. Jesús vino, trajo un mensaje transformador. Hizo lo que ningún judío hizo, que se supone que debía hacer. Obedeció hasta la muerte de cruz. El pecado vino por la desobediencia de un hombre, pero la vida vino por la obediencia de otro hombre, de un hombre que murió en una cruz. Y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos del poder que tiene una sola persona cuando toma una buena decisión. Sin importar la mala decisión que tomaste ayer, si hoy tomas la mejor decisión, muchas personas se pueden ver beneficiadas. Quiero que oremos, pongámonos de pie. Y yo sé que Dios está tocando el corazón de muchos de ustedes para hacer cosas que tal vez nadie ha hecho y ser el primero. Y quiero orar para que tomes valentía, para que Dios te dé las fuerzas, que ya no pongamos excusas, que respondamos al llamado de Dios. Detrás de tu decisión está el futuro de generaciones. ¿Por qué no cerramos todos nuestros ojos y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por ser tan obediente, sin importar las condiciones, el contexto. Tú siempre permaneciste fiel a tus convicciones, Jesús, a las convicciones del reino. Gracias por levantar personas que han decidido ser esa primera persona en traer un cambio, en tomar una decisión. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes y nos des la valentía para responder a tu llamado. Tú conoces la vida de cada quien, Dios, y el propósito que has depositado en cada uno y las circunstancias que los rodean. Ayúdanos, Dios, a responder a tu llamado, a ser obedientes, a ser constantes, a esforzarnos y buscar hacer tu voluntad. Que nunca se nos olvide, Padre, el poder que tiene una persona, el poder para cambiar a toda una generación, el poder para cambiar toda una iglesia, el poder para cambiar toda una ciudad, toda una nación, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos ver avivamiento en esta iglesia. Queremos nuevos horizontes, una visión fresca. Que levantes gente que responda a tu llamado. Que así como María Magdalena, ella pudo haber creído que estaba loca, que estaba viendo una visión, que nada era real, pero ella fue obediente. Yo sé que eres tú hablándonos, Dios. No son nuestros pensamientos, no son nuestras fantasías. Es tu Espíritu Santo que está poniendo
visión y palabras en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. Oro por cada persona aquí que necesite y que quiere responder a un llamado, Dios. Por cada persona que está trayendo el Evangelio a su familia. Por cada persona que está tomando decisiones que nunca se habían tomado antes. Bendícelos, Padre. Manténlos con ánimo, constantes, en que tú vas guiándolos paso a paso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.